a todas y todos por venir hoy aquí. Y desde la agrupación republicana de Móstoles queríamos empezar explicando por qué los republicanos y las republicanas nos implicamos en la lucha del movimiento pensionista. Y nos implicamos primero porque no es un tema que afecte exclusivamente a los jubilados y las jubiladas, como se cree comúnmente y se difunde en general. Va mucho más allá de las pensiones de jubilación. Las pensiones de jubilación son la parte mayoritaria, pero también hay que contar con las de viudedad, las de orfandad, las de incapacidad, las de discapacidad, o sea, muchísimas más personas afectadas que los jubilados y las jubiladas. Y es que sobre todo la cuestión de las pensiones es una cuestión que afecta a la clase trabajadora en general. Para entender esto, que tampoco es muy conocido, o no todo lo conocido que debería ser, hay que saber que hay dos tipos de pensiones: las pensiones contributivas y las pensiones no contributivas. Y las contributivas son las que se generan a lo largo de la vida laboral de cada trabajador y trabajadora. Es decir, cada trabajador y trabajadora todos los meses en su nómina hace una aportación al fondo de la Seguridad Social para la jubilación, para su jubilación. Es decir, esta leyenda de que los jóvenes de hoy están pagando las pensiones de los jubilados de hoy no es del todo cierta. Los pensionistas, los jubilados de hoy, ya aportaron su jubilación mientras trabajaban. Es una parte proporcional. Luego están las no contributivas, que salen de los impuestos que pagamos todas las españolas y españolas, que simplemente complementan las contributivas cuando no llegan al mínimo. Es decir, sea por un lado o sea por otro, es una cuestión que afecta a la clase trabajadora, bien directamente por las rentas del trabajo o por los impuestos que pagamos todos. Y como la mayoría de la población es trabajadora, nos afecta muy mucho. Por tanto, eso no es una cuestión que afecte a los pensionistas de hoy, sino que afecta no solo a los pensionistas del futuro, sino a los trabajadores al día de hoy. Pero también la agrupación republicana se implica en esta cuestión porque es un problema político. No es un simple problema matemático o económico como se vende muchas veces. Es un problema político que necesita una solución política. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que la situación que vive hoy la hucha de las pensiones y en general todo lo que le ocurre al movimiento de pensionistas está afectado por decisiones políticas que muchas veces no están justificadas en la medida que deberían estar justificadas. Es decir, hay un ejemplo muy claro sobre esto. Hasta el año 2012, la hucha de las pensiones, que se utilizan generalmente por el gobierno como un fondo común para pagar muchas cosas, gastos impropios. Muchas cosas pagan con eso. Hasta el año 2012 el límite que podía usarse el gobierno era el 3% de lo que hubiera gastado el año anterior en pensiones, ¿vale? Siempre era una parte menor del gasto de pensiones. En el año 2012, como estaba la cosa muy mal, estábamos en plena crisis producida por la burbuja inmobiliaria, etcétera, como estaba la cosa muy mal, el gobierno del señor Rajoy, del Partido Popular, eliminó ese límite. Abrió la barra libre, digamos, para que los gobiernos pudieran coger dinero del fondo de pensiones para lo que hiciera falta. Y voy a leer los datos concretos porque es que son, de verdad, escandalosos y escalofriantes. Del año 2012 al año 2017, es decir, en 5 años, el fondo de pensiones público pasó de tener 66.800 millones de euros a quedarse en 8.100 millones. O sea, 58.000 millones desaparecieron de ahí, porque hacía mucha falta en otras cosas. Ya sabemos dónde ha ido a parar la mayor parte. En el año 2016, que fue el peor de todos los años que empezó el saqueo solo ese año se sacaron 20.100 millones de la hucha. En un año. Pero esto ha continuado. Es decir, en el año 2018, ya con el primer gobierno de Pedro Sánchez, del PSOE, se sacaron 3.000 millones de euros del fondo de pensiones para pagar la paga de Navidad de los funcionarios públicos.
cosas súper importantes que hay que parar. Y en el año 2019, que es el año que el fondo de pensiones tocó, digamos, fondo, nunca mejor dicho, quedaban 2.153 millones de euros en la hucha de pensiones. Es decir, respecto a los 7 años anteriores, cuando Rajoy abrió la veda de la barra libre, habían desaparecido 65.000 millones de euros. ¿Puedes, bueno, repetir la cantidad que es que... Luego si quieres os lo doy más detallado. De verdad. Es una salvajada. Entonces, claro, esto, que son decisiones políticas que se toman, no es una cuestión simplemente económica, es una decisión política. ¿Por qué? Porque ese dinero que faltaba se podía haber sacado de otros muchos sitios. O sea, estamos hablando de que en España es uno de los países que menos impuestos a las grandes riquezas tiene, y a las grandes propiedades, y a las grandes empresas. Estamos hablando de que se gasta todos los años miles de millones de euros a través del IRPF precisamente, subvencionar a la Iglesia Católica, a sus propiedades, muchas de ellas obtenidas de aquella manera. Entonces, estamos hablando de que políticamente alguien decidió que el fondo de pensiones era para pagarlo todo y luego ya veremos, como estamos en esta situación ahora. Entonces, nosotros como republicanos y republicanas entendemos que esto responde a un modelo político, que no es una casualidad. Esto es una cosa premeditada, es una cosa planificada por el régimen político que tenemos ahora, un régimen monárquico en el que el despilfarro del dinero ajeno siempre recae sobre las mismas espaldas. Y esto es así desde el principio, o sea, no es una cosa que haya empezado ahora. ¿La ahora. Casa Real se benefició también de eso? La Casa Real... ¿En esos gastos? Sí, claro, la Casa Real se beneficia de todos los gastos que hay del Estado, porque aunque oficialmente tiene un presupuesto, a través de los presupuestos generales del Estado, de 8.000 millones, una cosa así, una cosa como muy... que siempre nos venden en los medios los medios de comunicación. Siempre nos venden que la monarquía española es una de las más baratas y las más rentables y tal. El truco, la trampa, es que en esas cuentas no se incluyen los gastos de patrimonio nacional, es decir, todos los palacios, castillos y demás donde vive esta gente, los gastos de seguridad que pone el Ministerio de Defensa o del Interior, un montón de cosas que salen de los presupuestos generales también, pero no se computan como a cargo de la Casa Real. Entonces, el gasto real, nunca mejor dicho, no se puede conocer realmente a día de hoy, porque se hace para eso, para que no sepamos cuánto nos cuestan las cosas. Pero a la Iglesia se le da 11.000 millones también. Sí, porque la Iglesia se financia a través de la crucecita que se pone en la declaración de la renta. Y de ahí se han sacado miles de millones que podrían haber sido para todos, pero fueron para unos pocos. Como otra mucha mucha gente, por ejemplo. Entonces, bueno, esto no es una cosa que haya empezado ahora, ni empezó con el señor Rajoy, ni nada de esto. Esto es un modelo económico que se lleva trabajando desde el principio de la implantación de este régimen del 78, y es un modelo privatizador. Es decir, el modelo que conocemos a día de hoy, por desgracia, que consiste en degradar servicios públicos, que empiecen a ser cada vez peores, que empiecen a funcionar cada vez peor, y cuando ya están muy mal, ofrecer la solución de privatizarlos para que vuelvan a ser tan buenos como eran al principio cuando eran 100% públicos. Esta es la lógica que se está usando ahora con la sanidad, con la educación y con las pensiones. Y ya digo, en el tema de las pensiones en concreto hay que remontarse bastante, pero tampoco tanto. En el año 95, cuando ya estaba terminando los gobiernos del PSOE de Felipe González, que estaba hasta arriba de corrupción, escándalos y tal, se aprobaron el famoso pacto del Pacto de Toledo, que es el que al final determina cómo es el sistema, el modelo de pensiones actual. Y entre un montón de acuerdos que se sacaron adelante, estaba incluido, así como medio camuflado y tal, complementar las pensiones públicas de cada trabajador o trabajadora con pensiones privadas, como complemento. Claro, esto tiene una intención, es decir, ya el Estado no se responsabiliza del 100% de la pensión, ya lo puedes complementar tú con una pensión privada, y además ya es responsabilidad de cada persona
complementarlo y tener una pensión digna. Ya el Estado, bueno, hace lo que puede, pero ya llega hasta donde llega. Y esto ha sido así sistemáticamente durante todos los años y todos los gobiernos que ha habido hasta hoy. De hecho, la última ley que se ha sacado adelante, que es la Ley de Planes de Pensiones de julio de 2022, que es de hace 2 años, ahí se incluye un premio fiscal, es decir, pues, bonificaciones, rebajas, descuentos y tal, a los trabajadores o trabajadoras que estén pagando planes de pensiones privados. O sea, ya se va un paso más. Ya no es complementario, es que si además, es que si tienes un plan de pensiones, te premia. Y no solo eso, o sea, este gobierno, el más progresista del universo conocido, ha ido sacando leyes, pues, destinadas claramente a que cada vez sea más difícil llegar a cobrar una pensión, en este caso de jubilación, mínimamente digna. Bueno, todos sabemos que se ha ampliado la edad de jubilación hasta los 67 años de momento, ya veremos. De hecho, nos ha dicho antes Susana que hoy se ha aprobado además una penalización para los trabajadores o trabajadoras que se quieran jubilar anticipadamente. O sea, no solo te alargan la edad, sino que te intentan mantener en el puesto de trabajo más años a la fuerza. También se ha ampliado el periodo de cálculo de las pensiones. Hay que cotizar muchos más años para poder jubilarse con una pensión digna. Se ha aprobado que las bajas laborales para los trabajadores en activo ya no dependan directamente del sistema sanitario público, sino que ahora las mutuas privadas, las mutuas de empresas, tienen la última palabra para reincorporarse al trabajo. Es decir, la presión que van a tener los trabajadores y trabajadoras para incorporarse sin estar 100% recuperadas. Y bueno, por mencionar la maravillosa idea de la incapacidad flexible, que una persona enferma de cáncer, por ejemplo, puede verse presionada por las circunstancias económicas o por lo que sea a reincorporarse al trabajo, estando en tratamiento. O sea, estamos llegando a límites salvajes. Pero bueno, todo conduce a lo mismo, ¿no? A la privatización del sistema público de pensiones. ¿Por qué? ¿A quién beneficia esto? Esto es una salvajada. ¿A quién beneficia? Pues evidentemente a quien siempre beneficia esto. A los grandes capitales, es decir, a las grandes empresas financieras, a los grandes bancos. En este caso, ¿quién puede manejar ese grueso de miles de millones que hacen falta para gestionar un sistema de pensiones? Los bancos son los únicos, aparte del Estado. Entonces, ese es el modelo. Las grandes empresas bancarias en las que se quieren llevar esa tajada tan suculenta. ¿Qué ocurre con esto? Que aparte de que es dejar en manos de una empresa privada un servicio público fundamental, estamos hablando de quedarnos en riesgo de que ocurran cosas como lo que pasó hace unas décadas en Argentina. En Argentina, el país entero entró en bancarrota, los bancos privados entraron en bancarrota y toda la gestión de las pensiones, que eran privadas ya de antes, desaparecieron de un día para otro. De un día para otro. Como anécdota, yo puedo comentar que en mi trabajo hay un hombre que es argentino, que parece mentira, pero tiene 80 años y está trabajando, porque no se puede jubilar, porque es que si deja de trabajar no llega al mínimo para comer. Entonces, las pensiones que les queda ahora tampoco, ¿eh? No, bueno, claro, pues imagínate si no tuviera nada. Yo también tengo conocimientos en Argentina y estaba allí, y pensiones de 300 euros al mes, que aquí es una mierda dando en plata, y allí también, porque están en unos niveles de inflación impresionantes. Claro, esas son otras de las trampas que hay en esto. O sea, tenía por aquí los datos anotados, porque, claro, las cifras oficiales es que las pensiones en España llevan subiendo 15 años consecutivos. Eso es estupendo, ¿no? Pero claro, cuando miras para atrás esos 15 años, resulta que de los 15, 8, la subida de las pensiones ha sido inferior al IPC. Solo 7 han sido por encima del coste de la vida. Pero si te pones a echar las cuentas, resulta que al balance sale a perder, sale un 11% menos de capacidad económica de lo que era en su momento. O sea, sí, te dicen que todo va bien, que todo va subiendo, que vamos a la cabeza de Europa en mil historias, pero a la hora de la verdad la gente no puede hacer una vida
digna, porque políticamente hay un proyecto político para que la gente no llegue a tener una jubilación y unas pensiones y unas condiciones mínimas dignas de vida. Entonces, bueno, pues en resumidas cuentas, por esto los republicanos y las republicanas de Móstoles estamos implicados en la lucha del movimiento pensionista, porque es un problema político que afecta a la clase trabajadora de hoy, no solo a los pensionistas de hoy, sino a los trabajadores de hoy, porque las peores condiciones de trabajo actuales significan peores condiciones para una pensión, para todas las pensiones a futuro. Es un problema político que responde a un proyecto político muy concreto, que es el del régimen del 78, que evidentemente nosotros y nosotras estamos completamente en contra y creemos que no es que sea una opinión, es que es una necesidad dejarlo atrás y conseguir un cambio profundo y radical del sistema, que en nuestra propuesta es evidentemente la Tercera República. Entonces, bueno, voy a dar la palabra a los que de verdad tienen cosas interesantes que contarnos. Carmen, de la plataforma de pensionistas, que ya conocéis, que agradezco mucho que esté aquí hoy. Sí, es que todos somos de la plataforma de pensionistas, entonces yo me había preparado unas cosas, pero como ya me oís todo el rato, todos los lunes, decir cosas, ya lo sabéis casi todo, y luego con lo que ha contado Javier, yo creo que está bastante claro. Entonces me voy a centrar en algunas cosillas que a lo mejor no se han dicho. Por ejemplo, que todas estas políticas de los ataques a los sistemas públicos de pensiones, desgraciadamente no son solo de este gobierno, ni de después de toda la transición y de todo. Estos son políticas que vienen dictadas primero a nivel internacional, porque a nivel internacional está habiendo un ataque contra las pensiones. Estamos viendo lo que pasa en América Latina y lo que pasa en otros países, pero en concreto en la Unión Europea es un ataque frontal desde todos los países, o sea, no es solamente aquí. Y de hecho el movimiento de pensionistas a nivel europeo ya ha hecho algunos intentos de reunirse y ver qué se puede hacer conjuntamente y qué acciones se pueden hacer a nivel europeo incluso, porque ellos quieren que pensemos que es un problema de país a país, pero no es un problema de país a país, es un ataque europeo, con unos dictados que vienen de la Troika, que es el Banco Central, la Troika esta, que ahora no me acuerdo, de la Comunidad Europea, el Banco Central y todos esos organismos a nivel europeo que componen la Troika. O sea que tenemos que luchar, tenemos que meternos en la cabeza de que esto es un problema, por lo menos europeo. Entonces, son qué buscan ellos y cuáles son sus objetivos, cómo lo están consiguiendo y qué tenemos que hacer en el movimiento de pensionista, cuáles son nuestros objetivos y cómo lo tenemos que conseguir. Pues ahí un poquito contar. Es que claro, desde el 2011, porque los primeros que hicieron un ataque a las pensiones fue el gobierno de Zapatero. Es que tenemos que acordarnos de dónde venimos. Venimos de que la jubilación era a los 65 años, que el cómputo, tenías que haber cotizado 10 años, y que el cómputo era al principio eran 10 años, luego 15 y luego 25 a raíz de las reformas. El cómputo sigue siendo 15 años para poder cobrar una pensión contributiva. De ellos, 2 de los últimos 10 años antes de llegar a la jubilación tienes que haber cotizado, porque si no, tampoco te corresponde una jubilación contributiva. O sea, que los ataques han sido permanentes, enormes, y han conseguido cosas, ¿vale? Ahora mismo, los pensionistas que se jubilan ahora cobran menos y se jubilan más tarde, pero ya están cobrando menos. O sea, lo que se cobraba cuando te jubilabas hace 3, 4 años, ahora, si te jubilaras ahora, cobrarías menos. Eso está cuantificado, vamos. O sea que los ataques, de alguna manera, van teniendo repercusión.
Por otra parte, mirar, por ejemplo, en el 2018 la pensión mínima era igual al salario mínimo interprofesional. Era igual. Es verdad que el salario mínimo interprofesional ha crecido mucho, pero no es suficiente, eso no abarca nada porque los precios siguen subiendo y no se es más rico ahora que cuando se cobraba 780 euros de salario mínimo interprofesional. Se es igual de pobre, porque si han subido tanto los precios y todo eso, tú no te puedes comprar más cosas de las que comprabas antes. Incluso te puedes comprar menos si metemos la vivienda. Entonces, ¿qué es lo que queremos el movimiento pensionista y cómo podemos conseguirlo? Yo, desde que Ángel dijo un día en la plaza que teníamos que hacer una octavilla diciendo cuáles eran nuestros logros, qué es lo que había conseguido el movimiento de pensionista y si valía la pena, bueno, pues para convencer a la gente de que vale la pena estar luchando, organizarse y todo eso. Entonces yo me devano mucho los sesos en ver qué hemos conseguido. Y es que es verdad que hemos conseguido muchas cosas, aunque los ataques son tan fuertes que parece que no conseguimos nada. Pero si miramos cosa por cosa, sí vamos consiguiendo. Porque, por ejemplo, en el 2018, que es cuando se creó el movimiento de pensionistas, cuando hizo el movimiento de pensionistas hizo patapón, Ya. fue porque Rajoy escribió una carta a todo el mundo diciendo que nos iba a subir el 0,25%, y que a la gente eso le enfadó muchísimo y salió a las calles de una manera impresionante. Bueno, pues en pocas semanas eso suyo se fue al traste. En pocas semanas se subió al 1,6%, que tampoco era mucho, pero se subió porque entonces tampoco el índice de precios al consumo subía tanto, ¿no? O sea que era una buena conquista, y a las pensiones mínimas y no contributivas se subió el 3%. O sea que eso fue una victoria, y fue una victoria pírrica, de verdad, aunque no nos lo creamos. Y eso fue porque el movimiento pensionista estaba organizado y en la calle luchando. También se evitó el factor de sostenibilidad que decía Rajoy. Esto ya fue con porque la reforma de Zapatero fue la de aumentarlo a los 67 años, eso sí, poquito a poco, que es como lo de la rana y el agua, ¿no? Te lo van metiendo poco a poco, porque si no, claro, si mañana te dicen, si tú te podías jubilar a los 65 y mañana te dicen, pues a partir de ahora te jubilas a los 67, la gente saltaría en desbandada, pero no, es un poquito a poco, un poquito a poco. Por eso lo van consiguiendo también, ¿no? Bueno, fue lo de los 67 años y lo del cómputo de 25 años, para saber lo que tienes que cobrar de pensión. Y luego con Rajoy fue lo del 0,25% y fue lo del factor de sostenibilidad, que suena fenomenal, lo del factor de sostenibilidad, y dices, ¿qué será eso, no? Pues el factor de sostenibilidad no es ni más ni menos que si vives más años vas a cobrar menos, porque vamos a tener en cuenta bueno, si es sostenible o no es sostenible el sistema público de pensiones en base a cuánto vive la gente, en base a cuánto cobra la gente y tal. Entonces, cuanto más se viva, pero ahí se hablaba de rebajar las pensiones, no era de no subirlas, era de rebajar las pensiones en base al índice de la esperanza de vida y de todo eso, ¿no? O sea, y eso se paró en seco con la movilización de los pensionistas. ¿Qué más se paralizó? Pues mira, se paralizó, por ejemplo, tenían pensado hacer una agencia estatal de la seguridad social que lo que pretendía era, en resumidas cuentas, privatizar los activos que todavía tiene la seguridad social. O sea, fundamentalmente todos los edificios, todos los inmuebles que tiene la seguridad social. Para llenar las arcas, digamos, de la seguridad social, decían, vendemos todo lo que tenemos. Eso, y se creó una agencia estatal para llevar a cabo eso, que eso significaba privatizar, ¿vale? Eso se paralizó también. Luego, sabéis que ellos han ido soltando ahí globos sonda para ver qué pasaba, porque tenemos claro que tenían la intención de aumentar lo del cómputo para ver cuánto tienes que cobrar de pensión, que está en 25 años,
pensaban hacerlo hasta los 29. Eso está ahí, hay que cualquier día, depende si nos ven flojos o no nos ven flojos, lo van a volver a sacar. Esto que lo tengamos claro, que lo van a volver a sacar. Luego, bueno, pues meternos en la cabeza cuál es su discurso, que no es sostenible, el sistema público de pensiones no es sostenible. Mirad, en Europa las pensiones se pagan de muchas maneras. Hay países donde directamente se pagan de los presupuestos generales del Estado. O sea, es que no pasa nada, siguen R que R como no, porque no hay suficientes cotizantes o no hay suficientes y la caja se va vaciando. Ya lo ha explicado él con lo de la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, que Escrivá reconoció que habían sacado de gastos impropios 140.000 millones de pesetas. Digo de pesetas, de euros. O sea, con eso se pueden pagar muchos años de pensiones, 140.000 millones y lo reconoció Escrivá. Entonces, bueno, su discurso es pues cómo se financia, ¿no? Cómo se financia todo este dinero que... Entonces a ellos se les ocurre, pues claro, porque en realidad ¿qué pretenden? Cuando tenemos un Estado y unos políticos que lo que quieren es... están al servicio del gran capital y del neoliberalismo, pues lo que quieren es favorecer al neoliberalismo, en resumidas cuentas, a que los capitalistas acumulen cada vez más capital. Acumular cada vez más capital te lo tienen que quitar a ti del bolsillo, porque no hay otra manera de acumular capital más que robándoselos a través del trabajo de los trabajadores. Y se les ocurre, pues claro, dicen, no, es que no va a ser posible porque no puede ser. Pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Os aconsejamos que os hagáis un plan de pensiones porque si no vais a llegar a la jubilación y no vais a poder subsistir. Y luego además a través de las empresas pues vamos a crear lo de los planes privados de empresa, que sale del bolsillo de todos los trabajadores, porque eso luego se desgravan, no aportan a la seguridad social una parte que antes sí aportaba, porque esa parte se va a ir a los planes privados de empresa. Y claro, es una manera de dividir a la clase trabajadora, porque todos esos trabajadores que sí puedan tener por sus empresas esos planes privados de empresa, pues van a tener una jubilación complementada con más dinero, pero la mayoría de los trabajadores y trabajadoras que están en otras empresas de mierda, con unos trabajos de mierda, no sé qué, esos no van a tener planes privados de empresa. Con lo tal, hay una brecha otra vez entre unos trabajadores y otros. ¿Qué es lo que más les gusta? Dividirnos, porque divide y vencerás. Un momentito, que no sé si me he perdido. Lo de cómo se financia. Tenemos muy claro cómo se financian, porque para que sea sostenible el sistema público de pensiones se puede hacer de dos maneras: o recortando el gasto, que es lo que quieren hacer ellos, recortar el gasto, o tener más ingresos. Decimos más ingresos, que haya más ingresos. ¿Cómo se consiguen más ingresos? Pues más ingresos se consiguen subiendo los salarios, porque si tienes salarios más altos, cotizas más, y si cotizas más, la seguridad social se sanea. Habiendo más trabajadores y trabajadoras empleados, y empleados con su seguridad social, porque sabemos que el trabajo en negro es escandaloso, que no se pagan y por lo tanto no se cotiza por las horas extraordinarias y todo eso que ya sabemos. Y luego otra cosa que a mí me preocupa mucho, que es que se viene diciendo, y yo no estoy de acuerdo, porque a lo mejor aquí voy a a ver, cuando se dice con lo de los jóvenes, a ver si me puedo explicar. Con lo de los jóvenes, que le estamos quitando el hecho de que no nos podamos jubilar, nos jubilemos más tarde, le estamos quitando el trabajo a los jóvenes. A mí esto me da mucha rabia, porque aquí nadie le quita el trabajo a nadie. Los inmigrantes no le quitan el trabajo a los españoles, y los viejos no le quitamos el trabajo a los jóvenes. Pero ese discursillo que hay por ahí, también incluso desde el movimiento de pensionistas, es, no, y es que además se le quita el trabajo a los jóvenes, ¿no? No se le da oportunidad a los jóvenes. No. Aquí la manera de que no haya parados y la manera de que todo el mundo
es reduciendo la jornada laboral. El trabajo se reparte, y se reparte entre lo que sea. O sea que yo soy un poco contraria a tener a ese discurso. Y luego, bueno, yo no sé si vais a hablar, creo que tú querías hablar del tema de la juventud, ¿no? Tú querías hablar del tema de la juventud, así que ese tema te lo voy a dejar para ti, porque bueno, luego otras cosas al respecto de la situación de las mujeres ya lo hemos contado muchas veces en la plaza. Se habla de la inmigración, porque además es que hay algo que está ahí en el ambiente continuamente, que vienen a por la paguita, que les dan no sé qué. Ahora, aportando a la lucha de la seguridad social, hay más inmigrantes que españoles. Está el 70 y no sé cuántos por ciento, 80% de gente fuera. Sí. O sea, que ahora mismo el aporte a la seguridad social lo estamos haciendo, o lo están haciendo los de aquí y muchos de los de allí. Y les tenemos puesto un cartel que vienen a quitarnos, que vienen a... Si es que la mayoría están trabajando en condiciones infrahumanas. Claro, por eso, lo que tenemos que hacer es desmontarles su discurso. Claro. Su discurso de que no es sostenible. Su discurso de que algo hay que hacer porque la esperanza de vida... Bueno, mira lo de la esperanza de vida. También lo tenemos que desmontar porque resulta que es mentira. O sea, no tenemos cada vez más esperanza de vida. La esperanza de vida se estancó en el 2011. No, yo no sé si el cuerpo humano pues ha llegado a donde tenía que llegar. Parece ser que se estancó desde 2011 al 2020 está estancada la esperanza de vida. Y después vino la pandemia y la esperanza de vida se rebajó en 1,2 años. O sea, ahora tenemos menos esperanza de vida que antes. Y yo calculo que tal y como está el planeta, la mierda de los alimentos, la polución, las olas de calor, lo no sé qué, yo creo que la esperanza de vida va a bajar. O sea que por ahí también no nos vamos a creer su discurso. Respecto a esto precisamente, también tenía que anotar un dato. La esperanza de vida de una persona de clase alta, con mucho dinerito, llega a ser hasta 10 años más que una persona de clase trabajadora. Sin embargo, a quien les achacan que viven demasiado, que es así de duro, es a la clase trabajadora, a los ricos no. O sea, cuidado. Sí. Y luego lo del PIB, pues resulta que tampoco, porque lo que decían de cuánto hay que utilizar del Producto Interior Bruto para las pensiones. El Estado español no es uno de los países que más aporta desde los presupuestos, desde el Estado a la jubilación, para nada. Hay países como Francia, como Italia, como Bélgica, como un montón de otros países que están en el 15, en el 16, en el 17% del Producto Interior Bruto lo dedican a pensiones. Aquí estábamos unos años en el 12 y pico, después se bajó, porque claro, van ahorrando, van consiguiendo cositas y van ahorrando. Se bajó al 11, no sé qué, y ahora dicen que podríamos llegar hasta el 15% y no sé qué, ¿vale? Pero que no es un drama, es que lo dicen como que si pasara eso se va a acabar el mundo se acaba, y como si los y las pensionistas, cuando cobramos las pensiones, destruyéramos el dinero. Si eso va al mercado, si lo gastamos y se genera otros trabajos, otros empleos, otras cosas, otros no sé qué. Y bueno, yo de momento me voy a callar para cederte a ti la palabra y luego... Bueno, pues poco más que decir. Lo primero que voy a aclarar es lo de trabajadores pensionistas, que el otro día, el lunes pasado, el anterior, me preguntaron cómo llevaba que era trabajadores pensionistas, que qué plataforma era. Y ya les dije que no, que yo soy de la plataforma de Móstoles, pero de la corriente de trabajadores pensionistas. Trabajadores pensionistas lleva varios años ya, es una organización a nivel estatal, asamblearia, no es ninguna plataforma, están muchas plataformas, estamos en casi todo el estado, y es una organización asamblearia y horizontal. Aquí puede estar cualquiera, de cualquier partido político y tal. Obviamente de derecha no hay, ya os lo anticipo. Qué raro. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros? Pues trabajadores pensionistas lo que abogan es por la defensa de nuestros derechos, pero desde la perspectiva de la lucha de clases.
por lo que hemos hablado aquí. O sea, que es que la mayoría de los pensionistas somos trabajadores, o hemos sido trabajadores, y no debemos de perder esa perspectiva, porque evidentemente los pensionistas multimillonarios no tienen los mismos derechos que nosotros. Ellos tienen todos los derechos que nos han quitado a nosotros, ¿no? Entonces, nosotros lo que decimos es que todo el avance del movimiento pensionista tiene que no perder el punto de vista de la lucha de clases. Esto viene a cuento de porque las organizaciones como las COESPES, etcétera, pues hasta hace bien poquito estaban hablando de gobiernos amigos, porque estaba el PSOE Podemos o estaba el PSOE Sumar, etcétera. En aquel entonces ya criticábamos eso. Decíamos aquí, nosotros los pensionistas no tenemos gobiernos amigos. El gobierno amigo es aquel que nos da nuestros derechos y los respeta. El que no los respete no es un gobierno amigo, por muy de izquierda que diga que es, ¿vale? Bueno, pues recibimos muchas críticas, pero los hechos son tozudos y hoy, a día de hoy, pues nos han dado la razón. No ha habido gobiernos amigos. De hecho, la última reforma que han hecho es un palo para los pensionistas impresionante. Cuando dijeron, es que han subido el 8%, tal, sí, pero ¿cuánto ha subido el IPC? ¿Cómo están los salarios de los trabajadores? Etcétera. Entonces, era simplemente palabrería, no eran hechos concretos que estuvieran de verdad dándonos nuestros derechos o respetando nuestros derechos. Como el movimiento pensionista dice, las reformas nos roban, y es verdad. Hasta ahora todas las reformas que se han hecho para los pensionistas han sido para robarnos dinero. Pues ya lo hemos visto con los datos que se han dado aquí, pues se ha ido sacando dinero de los pensionistas para otro montón de cosas. Sin embargo, no se dice nada de que los bancos a los que se les prestó 60.000 millones de euros, hoy esa cifra ya pasa de los 200.000 millones de euros y todavía no han devuelto ni un centavo, bueno, ni un céntimo. Pero yo creo que en Europa es el único país que no se ha devuelto, en España. Entonces, que estamos en ese tema, ¿no? Luego, por otro lado, los gobiernos amigos también dicen que defienden nuestros derechos y tal. Pues no es verdad, no es verdad. O sea, el movimiento pensionista, entre otras cosas, es de lo poco consolidado que tiene el pueblo español, es de lo poco consolidado como organización, a pesar de las diferencias que pueda haber entre las diferentes plataformas y tal, pero sí que es un movimiento consolidado. Y hemos visto que nosotros defendemos la sanidad, defendemos todo lo público. O sea, ¿por qué? Porque decimos, es que defender todo lo público es defender las pensiones también. Entonces no defendemos solo las pensiones, que es lo que estamos diciendo para el próximo sábado, ¿no? Que el 26 de octubre, o sea que no solamente vamos a defender lo que nos pertenece como pensionistas, sino que también el derecho a la vivienda, el derecho a un trabajo digno, a un salario en condiciones, etcétera, también son nuestras reivindicaciones, porque si no es a nosotros, es a nuestros hijos o a nuestros nietos. Entonces, también las defendemos, obviamente. ¿Vale? Sin embargo, los gobiernos amigos ni han derogado la 1597 de la sanidad, ni han derogado la ley Mordaza, ni etcétera, etcétera, etcétera. O sea que siguen estando ahí, han hecho el paripé de que vamos a reformarlo, como siempre reformas, pero nunca atajar el problema, y seguimos con el mismo, con las mismas cuestiones. Entonces, por eso Trabajadores Pensionistas es un movimiento crítico dentro de los pensionistas, pero estamos al pie del cañón como con todos, ¿no? Pero sí decimos que el movimiento pensionista tiene que ser más crítico y estar más ojo a visor a los pasos que va dando, porque es un movimiento potente y tiene que seguir siéndolo, tiene que seguir siendo. Lo que decías tú de que iba a hablar de los jóvenes es porque el otro día pues, nos iban a sacar en La Sexta que íbamos a hablar de los jóvenes estos que están en Andorra, que son los influencers estos fascistas, porque son fascistas, son de Vox, que decían que los pensionistas somos egoístas, que solo lo queremos nosotros, que a ellos no se les da nada. Lo primero que se les olvida es que ellos se han ido a Andorra para no pagar impuestos, y los impuestos, pues si no lo saben, ya se los vamos a recordar, son los que hacen que haya escuelas, que haya hospitales, que los pensionistas puedan cobrar, etcétera, etcétera.
Entonces, los únicos que son egoístas son ellos. Y todos los que como ellos hacen ese discurso, que son obviamente toda la derecha y la extrema derecha. Entonces, esta gente empieza diciendo esto de que quiere hacer el enfrentamiento falso de entre jóvenes y mayores. No hay ese enfrentamiento, no lo hay, es mentira. Es como el que están haciendo también con respecto a la vivienda. Es la gente que no puede pagar un alquiler es un ocupa. Pues no, no es un ocupa, es una persona que por circunstancias no le están pagando un sueldo como es debido, o tiene un trabajo inestable y se ve que no puede pagar un mes o 2 meses el alquiler, pero no es un ocupa. Lo que se olvida es que esas personas, al igual que nos pasa a nosotros con los jóvenes, no es el enfrentamiento el inquilino con el que le alquila la casa, no, ese no es el problema. El problema es que tenemos derecho a la vivienda, igual que tenemos derecho a las pensiones, pero digna. Y eso lo van solapando, lo van tergiversando, precisamente para que el discurso sea su relato, su mentira. Cuando lo que tenemos que hacer es decirle a todo el mundo cuál es la realidad. Y la realidad es que esa gente defiende una clase muy determinada. Aquí ya hemos dado algunas pinceladas. Están defendiendo un régimen capitalista que lo único que le importa es que haya, yo tengo millones, quiero más millones, y si se arruina medio país me importa 3 pepinos. Lo que no dicen es que, por ejemplo, por dar otro dato, las pensiones no contributivas hay 10,5 millones de personas. Y están en el umbral de la pobreza. 10,5 millones de personas. Estamos hablando de la 4ª parte de la población del país. Y no se le cae la cara de vergüenza a nadie, de este gobierno ni de esas organizaciones. Pues eso es lo que hay que romper de una vez por todas. Entonces, lo que tenemos que hacer los pensionistas es precisamente este 26 de octubre ir con más mala leche que nunca, y si podemos llevarnos a todo el que sea. Pero ya da igual que sea pensionista o no. Tenemos que llevar a nuestros hijos, a los jóvenes, vamos, tenemos que hacerles ver que eso es un problema suyo también, y que es un problema de todos los trabajadores. Porque mientras no solucionemos, no nos juntemos, no nos aunemos para solucionar esos problemas, vamos a tener más problemas todavía. Y creo que ya he dicho. Bueno, otra cosa, lo de los datos que hemos dado del dinero que han sacado de la seguridad social, el tal, y lo que reconoció Escrivá y todo eso. Pues por eso es por lo que los pensionistas pedimos una auditoría de la seguridad social, porque estamos en el más absoluto oscurantismo. Sabemos que de ahí han choriciado todo lo que han querido para no se sabe el qué, o sí, pero a nosotros no nos han dado ninguna explicación. Se entregaron las firmas y han dado la callada por respuesta, ¿eh? Claro. Se entregaron montones de firmas porque aquí estuvimos recogiendo, pero fíjate tú, yo creo que has hablado tú del umbral de la pobreza con las pensiones no contributivas. Indiscutiblemente son pensiones de 400 o 500 y pico euros, 500 y muy poco me parece, si llegan. Pero es que en el umbral de la pobreza están muchísimos sueldos ahora mismo, claro. Porque personas que están cobrando 800 y 900 euros y se dan con un cantito en los dientes, están también en el umbral de la pobreza. Claro. Porque no llega, en la Carta Social Europea te habla de una cantidad, y aquí no se respeta, con lo cual es que si tuviéramos los pies en el suelo y la cabeza en su sitio, el día 26, no los pensionistas, tendría que ser una huelga, como una huelga general, todo el mundo a la calle. ¿Y de dónde se puede sacar? Mire usted, quítenle a la Iglesia 11,000 millones, que yo, si quiero un cura me lo pago, porque ¿sabes qué pasa? Que yo cuando voy al cine pago si quiero ver una película, y si la quiero ver en mi casa tengo una plataforma que también tengo que pagar. Porque yo tengo que costear de mis impuestos a unos señores que es vergonzoso su historia a lo largo de un montón de toda la vida. Ahora han pedido perdón unos pocos y ya se han lavado todas las manos. No, mire usted, han hecho mucho daño y lo siguen haciendo. Fuera. No, España es un país aconfesional, es un país... ¿Por qué tenemos que sustentar
a estos señores. Pero no solamente es eso, es también... Para que follen a discreción con quien a ellos les dé la gana. Hay otro aspecto, ahora mismo tenemos dos guerras que estamos hablando de Ucrania y Palestina. Claro, sí. Y desde España se está financiando eso. ¿Por qué nuestro dinero público tiene que ser para financiar guerras? No queremos eso. Qué pena. Por ejemplo, ¿no? Entonces, son muchas cosas, o sea, está todo muy relacionado. Hoy leía la noticia, por ejemplo, de que, hablando de la vivienda, que solo el 6% de las viviendas del país están a 600 euros. Solo el 6%. Y en Madrid, de 9.000 viviendas, solo 94. O sea, ¿quién puede coger, joven o no joven, y buscarse una casa? Porque es que no, por 600 euros ya de por sí es mucho dinero para mucha gente. Claro. Para gente que, como yo, tiene una pensión de 780 euros y tengo que pagar 600 de casa, Y si ¿qué me vive queda a mí costo, para si se tiene que comer? pagar un abono transporte de 80 y tantos euros, que es otra de las cosas que no termino de entender. El abono transporte gratuito para la tercera edad. Hay gente de la tercera edad, y yo me incluyo, que yo no quiero que me den el abono gratuito, yo quiero pagar mi abono, pero a esa persona que va a trabajar por 700, 800 euros, a ese sí hay que darle el abono gratuito, y que haya un seguimiento con esas personas y, oiga, usted ya, bueno, pues ahora ya un año Pero más que el renovable, abono, vamos a ver. más que el abono, a esa persona lo que hay que darle es un trabajo digno, con un salario digno, para que pueda tener Exacto. perspectivas en la vida. Y no coger y hacer chapuzas de bueno, pues, Claro, por bueno, eso- te damos la por bono de eso transporte, está- ¿y qué? Pero no resuelves por el eso está el problema. El trabajo problema negro. se lo vas a resolver cuando le pagues un sueldo en condiciones, que él pueda costearse una vivienda, que él pueda costearse su comida, que pueda costearse todo. Pero no, a lo que te incitan es trabaja como estamos dando los trabajos, los continuos, malos salarios, muchas horas de trabajo, y además después encima cómprate un coche, cómprate esto, cómprate lo otro. ¿Sabes lo que pasa? Que aquí hubo una época en este país que nos hicieron ver que se ataban los perros con longaniza. La clase media, esa clase que no ha existido nunca. ¿Qué llevaba una casa? 2 televisiones, 2 coches, no sé qué, los hijos estudiando. Eso ha hecho mucho daño, la clase media. No ha habido nunca clase media, Claro. porque para que hubiera clase media, de la que ellos decían, trabajábamos el marido, la mujer, y para que los hijos pudieran estudiar o para que pudiéramos salir adelante. Pero ahora, ¿Qué puta clase ahora- media? Uri, ahora trabajan los dos, ¿vale? en una pareja y no llegan a fin de mes. Eso- O sea, es todavía peor. Claro, Eso- pero es por lo que pero- estamos hablando de... Ese es el ejemplo de lo que decía yo antes, de que el sistema, el régimen que tenemos montado Claro. no se sostiene, porque es contradictorio. Es decir, por un lado, lo que decía antes Carmen, es necesario que la gente tenga buenos salarios para que gaste, para que compren, para que los pequeños empresarios también tengan sus ganancias y puedan mantener en funcionamiento el capitalismo. Y coticen. Y coticen, pero hablando desde un punto de vista capitalista, se requiere esto. Pero claro, por el otro lado, los grandes capitalistas dicen, no, lo quiero todo. Claro, pero si lo quieres todo, paralizas el mismo sistema que tú quieres alimentar. Esa contradicción que es la que nos lleva cada X tiempo a las grandes crisis que tenemos, las grandes crisis económicas de las que todavía a día de hoy, 20 y pico años después, no hemos salido. Porque hemos visto, se saqueó todo lo público y se sigue saqueando todo lo público. Y lo poquito que sobrevivió, todavía se quiere privatizar y se quiere saquear ya el último, rebañar el plato ya lo que quede. Y después, ¿sabes a quién puede? Porque el gran capital es internacional, lo decías tú antes. Un multimillonario arruina un país y se va a otro. Y aquí no ha pasado nada. Aquí se queda la gente trabajadora, muerta de hambre, sufriendo. ¿Por qué? Porque no se le abran los pies en su momento. Ese es el camino. Lo que estamos diciendo, el sábado tiene que ser un clamor, pero tiene que ser un clamor que dé pie a otro y a otro y a otro, con la sanidad, con la educación, con las viviendas. Es una ola que tiene que ir empezando. Es que es todo, es que es todo, es aparte de las pensiones, la sanidad, la educación. Yo me acuerdo un día con el micrófono dije,
En el momento que se carguen la sanidad van a por la educación, pero han ido en paralelo. Claro, no hace falta. Están las dos a la vez. Van las dos por el mismo camino. De donde pueden sacar tajada, de la sanidad y de la educación. A los padres tú les ofreces una posibilidad, mire, no tenemos, ya no hay más plazas y además es la sanidad. Y dicen, pues voy a pagar lo que sé, llevo a mi hijo, porque es que ese es el engaño que tienen. Pero seguimos cayendo en la trampa. Móstoles, yo sigo diciendo, que es un pueblo viejo, porque Móstoles se hizo en los años 70, el boom de que comprábamos un piso, veníamos, y ahora son gente mayor. Esa gente mayor tenía que estar con las uñas así todos los lunes reclamando lo suyo, porque ¿sabes lo que pasa? Salimos unos pocos, se consigue una parte mínima y se benefician los que salen y los que no salen. Yo, de todas formas, me gustaría, al respecto de la juventud, porque es una cosa que le doy muchas vueltas a la cabeza, y es muy frustrante y muy decepcionante estar diciendo todo el rato que los jóvenes se tienen que apuntar, y yo creo que es un error, ¿vale? Porque es que los jóvenes, o sea, imaginaos los problemas que tienen en estos momentos, o sea, solamente con lo de la vivienda ya tienen problemas suficientes, o sea, si yo fuera joven no estaría pensando en la jubilación, de verdad que no, y seguramente todos los demás pues no están pensando en la jubilación. Bueno, pues los más influenciados por sus padres, por sus abuelos y no sé qué, irán a la manifestación junto con sus padres y sus abuelos, pero no es su mayor preocupación y es normal. O sea, no nos tenemos que enfadar con la gente joven, como yo he visto muchas veces, es que los jóvenes no salen. Pues claro que no salen, salen por otras cosas porque... Y no tenemos que enfadarnos por eso. Pero nuestra labor sí que es el desmontarle al capital el discurso de que esa gente joven no va a cobrar la pensión. Porque eso terminan creyéndoselo. Terminan creyéndoselo y dejándolo como una perspectiva como que no, y al final, fíjate, tú estás cobrando, yo te estoy pagando para ti, yo no voy a cobrar, y no sé qué, y se crea ahí una cosa mala. O sea que sí que es verdad que nuestro discurso tiene que ir para convencer a los jóvenes que no se crean lo que les están contando, o sea que no les compren el puñetero discurso ese. Es que yo conozco gente de izquierdas, que es que te lo dicen ellos también. Es que como yo no voy a cobrar la pensión, y digo, pero ¿por qué les compras el discurso, claro, coño? Claro. Pero Carmen, tú lo has dicho antes, el problema que tenemos, uno muy grande, es divide y vencerás, ¿vale? Lo poco que luchamos, ¿vale? Porque hay mucha gente que no lucha y tal, es porque de alguna manera nos toca, ¿vale? O sea, el movimiento LGTBI por un lado, la sanidad, la educación, los animalistas, los antitaurinos, los republicanos, No, o sea, todos somos pueblo y lo que tenemos que hacer es ir a conseguir un bien común para todo el mundo. Y yo creo que eso ahora se está abriendo un poquito, esas miras y tal, no mucho, pero yo estoy un poquito esperanzada de que no, o sea, los jóvenes no tienen que luchar solo por lo que es por la vivienda y tal, no. O sea, hay que verlo todo en un conjunto global. O sea, si los pensionistas consiguen una mejora, a la larga, esa mejora es buena para los jóvenes, para los migrantes, para tal o cual. Siempre nos han dicho, y es lo que hacen, o sea, el de al lado es tu enemigo, ¿vale? El que viene, el que no sé qué, no. O sea, todo eso es lo que tenemos que desmontar. Tenemos que desmontar, por ejemplo, lo que habéis dicho, o sea, cuando subieron un 8% las pensiones, qué bien, pero ¿por qué subieron un 8% a las pensiones mínimas y un 8% a las máximas? Ah, bueno. Porque no es lo mismo, ni precisamente están más necesitados. Lo que hay que ver es que aquí abajo, lo que ha dicho Tecuri, o sea, la clase media no ha existido jamás. El sábado sí estoy. Sí, ¿Estás? lo vemos. En la Renfe. Vale. La clase media no ha existido jamás, ¿vale? Aquí todos, cuando nos hemos conseguido, cuando tú dices que atrapamos los perros con longaniza, lo que éramos carne de banco,
O sea, era el banco el que nos mandaba, o sea, era el que tenías que tal y cual. Entonces, es que no, o sea, o estamos arriba o estamos abajo. Y lo que hay que hacer ver a la gente es dónde quiere estar. O sea, dónde tiene que estar y cómo tiene que luchar. Yo lo veo así, no decir yo voy por esto, yo voy por... No, es todo en común. La pelea por el discurso que se puso muy de moda hace unos años y tal, pero que al final no es tanto la pelea por el discurso, sino la pelea por la realidad. Exacto. Que es lo que está diciendo Susana. O sea, cuando aquí la gente pensaba que todo el mundo era rico, no era verdad, todo el mundo estaba hipotecado. Exacto. Todo el mundo estaba en deuda con un banco. Todo el mundo estaba más pobre que antes. Pero como podía gastar, parecía que estaba por encima. Antes se ha mencionado el tema de la inmigración. Y ahí es un tema muy complicado y muy delicado. Hay dos discursos que yo creo que los dos hay que combatirlos, si puede ser por igual o incluso con más fuerza uno que otro. Hay un discurso que dice que la inmigración viene a robarte el trabajo. Eso está claro que es de ultraderecha total y tenemos claro que hay que combatirlo. Pero luego hay otro discurso que suele ser más de izquierda y más bien intencionado, que es el de que la inmigración viene a trabajar para pagarnos las pensiones. Ese también es muy peligroso, porque parece que se les deja venir a cambio de que trabajen y coticen. Entonces hay que ir con mucho cuidado con eso, porque en realidad, estamos diciendo, cada trabajador se está pagando su pensión contributiva. Y el resto, los que vienen y luego se van, o que pasan un tiempo y luego se van, aportan al fondo común que pueden servir para la no contributiva, para gastos extraordinarios, para 1000 cosas. Pero tampoco es el motivo que se les permita entrar para trabajar, que también lo dice la derecha muchas veces, pero también lo dice la izquierda. Entonces hay muchos matices, porque aquí hay mucho ruido todo el rato. Se oye una cosa y se repite. Entonces hay que ir con mucho cuidado y sobre todo con muchos datos en la mano. Es eso, desmontar el mito. O sea, ahora hay una cierta corriente, se ha mencionado ya, que intenta eso, enfrentar a la juventud con los mayores. Es que los mayores acaparan el trabajo, los mayores acaparan la vivienda, los mayores acaparan las ayudas, no sé qué tal. No, vamos a ver. Primero, esa gente, ¿por qué tiene eso? Porque son necesitados. Segundo, porque el Estado está delegando su función. El Estado no tiene que velar porque a ti te dé una paguita para ver si puedes llegar a fin de mes. No, tiene que garantizar antes de llegar a eso que vas a tener tu pensión y tu sueldo y tus cosas como tienes que tener. Cuando no hace eso en su momento, ya te pilla el toro y hay que dar un parche. Entonces, vamos a actuar ahora para el futuro. Lo que se dice siempre, los pensionistas de hoy ya cobran su pensión, mejor o peor. La pueden, y está en su derecho de lucharla para que mejore y tal. Pero los pensionistas de hoy ya lo tienen. Los pensionistas de futuro, que son los trabajadores de hoy, son los que tienen que principalmente moverse para que tengan un mejor salario, que paguen una mejor pensión, claro, para que tengan una mayor cotización, para que haya más dinero público para servicios públicos y que vaya a los servicios públicos, que luego se pierde y luego se subrogan las cosas. ¿Sabes una cosa, Javier? Que la misma generación que salimos ahora a todas estas cosas, a luchar por todo esto, somos la que en años anteriores luchamos por una transición, por un país diferente, porque estábamos hasta las narices de aguantar que una persona pensara por todos y dirigiera por todos. Pues eso mismo, aplicado ahora, los jóvenes lo debían también de salir y de hacer ver, o sea, que se lo hicieran ver. Pero claro, es muy bueno llegas a tu casa, abres la nevera y dices, tengo de todo. El que venga traje a ver. Y es que ese es lo que se está empleando. Escuchas a los jóvenes decir, yo mientras me vivan los viejos son... Claro, es que los demás hemos luchado por un montón de cosas, que hemos recibido palos para poner un fuerte. De verdad, es porque no se creen que las cosas pueden cambiar. Hemos recibido palos para poner un fuerte. Claro, entonces lo que tenemos que hacer es el discurso de que podemos cambiar las cosas, de que es posible cambiar las cosas luchando y organizándose y no sé qué. Pero es que no lo creen, no creen que se pueda cambiar nada. Luego no creen en la fuerza porque yo decepcionados. Luego hay una gran decepción y que es un riesgo que ocurre siempre, es periódico. Cuando se acumula mucha fuerza, la gente sale, se organiza, empieza a tener un potencial, siempre aparece la persona que piensa por todos. Y eso es un peligro muy grande.
porque sistemáticamente ha ocurrido aquí en Móstoles, precisamente, bueno, sois más mayores lo sabréis, las asociaciones de vecinos en los años 70 y 80 eran la punta de lanza y todos los días estaban en la calle y combatían y conquistaron el hospital público, el canal de Isabel II, los colegios, el asfaltado, todo, estábamos tres sin hacer, como quien dice, y se hizo con lucha. ¿Qué ocurrió? Que de ahí, de esa fuerza, fueron saliendo lidercillos que se metieron en la política institucional, en los partidos, en los ayuntamientos, y dijeron, no hace falta que salgas a la calle, ven a mi despacho, me cuentas qué te pasa y te lo soluciono. Pero eso pasó en los 70 y los 80, pero volvió a pasar en el ciclo del 15M hace 2 días, y volverá a ocurrir cuando empieza a tomar fuerza un movimiento popular, siempre va a pasar. Y hay que estar prevenidos con eso también, porque la gente no piensa que vaya a ir a peor nunca, pero siempre se va peor si te descuidas. Pero por eso es el tema de que, vale, o sea, el gobierno no es mi enemigo, pero sí es a quien yo tengo que pedirle las cosas. Claro. ¿Vale? Exigir, no pedir. Mejor, esa cosa es contra el quien yo tengo que, porque siempre, o sea, claro, en teoría, vamos a decir, o sea, siempre es mejor que esté un partido que parecen de izquierdas, ¿no? Que uno de derechas y tal, pero es que no es, o sea, en este país lo que hacemos es echar una papeleta cada 4 años y olvidarte, y no, o sea, por mucho que haya salido mi partido y esté en el gobierno y tal, yo tengo que estar ojo a visor, porque si él está dispuesto a darme 1, seguro que le puedo sacar 2, si pido un poco más, ¿vale? Y todo el rollo, entonces tenemos que acostumbrarnos a que no nos den las cosas hechas, sino luchar por ellas. Y efectivamente, o sea, yo creo que todo tipo de movimiento tiene que ser apartidista, que es mejor que estén los que se llaman de izquierdas que las derechas, por supuesto, ¿vale? Por supuesto que es algo mejor en lo social, ¿vale? Tampoco es, bueno, ya lo acabamos de ver, o sea, porque ahora que me salga la Yolandita con lo de que van a poder trabajar los que tienen la gran invalidez. Vamos a ver, señora, que los que tienen gran invalidez es porque necesitan 24 horas una persona. Digo, ¿qué me estás contando? O sea, ¿qué me estás contando? ¿Vale? O sea, dices, es que no. Y si lo hacen mal, hay que decirlo. ¿Que te duele más? Por supuesto. Que el que te molesta mucho más que sea del que tú te lo esperas. Pero no porque sea lo que a nosotros nos guste, si lo hacen mal, hay que decirlo claramente y hay que hacerlo y tal. Y totalmente yo creo que todos los movimientos tenemos que ser independientes. Pero tienes razón, Susana, pero eso implicaría a que todo el que va a votar a ese partido que es su ideal, se leyera lo que ofrecen y reclamarle lo que no, porque ellos, que tú les oyes en televisión y te van a ofrecer la luna, y luego te metes en su programa y resulta que empiezas a tallar esto no, y resulta que no han cumplido nada. Los que tienen programa. No, pero eso... Bueno, claro, pero es que de los que no tienen programa, de eso ni hablamos. El papel lo aguanta todo. Y un programa puede prometer la luna. Sí. Entonces yo puedo votar a alguien diciendo que me va a regalar la luna y luego exigírselo. No tiene sentido. Pero hay una frase que además la conocemos todos y la hemos oído todo, que los derechos no se negocian, los derechos se defienden. Me da igual quién esté en el gobierno, como decía Susana, mejor que haya uno que se supone que sea tal. Pero lo que es un derecho no lo voy a negociar. No lo voy a negociar que me lo recortes, que me lo peores. En todo caso, te voy a exigir que me lo mejores. Me da igual quién esté ahí. Y yo no te debo nada porque tú me mantengas un derecho que yo ya he conquistado o que conquistaron mis mayores antes o tal, lo que sea. No te debo nada. No tengo por qué agradecerte que me mantengas un derecho. Lo que tienes que hacer es servir el derecho que yo tengo, en lo posible ampliarlo. Pero no, por lo menos no me lo estropees más. Pues no me lo peores. Claro, pues. Pero ya está. A mí el programa, bueno, el programa lo aguanta todo y luego con decir que aquí ha pasado. El programa electoral maravilloso, estupendo, llegan al gobierno y dicen, no, pues es que no hay dinero. Esto que prometí, pues no va a ser posible. Y ya está. Pero ya estoy aquí. Y ya. Entonces, bueno, el derecho es el derecho. Yo tengo derecho a tener una vivienda. Lo dice hasta su constitución. Lo dice. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me la estás dando? No, es que falta vivienda. ¿Cómo que falta vivienda? Si habéis legislado para que sea un gran tenedor de vivienda que tenga más de 5 viviendas.
Hombre, Exacto. 5 viviendas, a partir de 5 viviendas, pero estamos hablando. Si hay especuladores que tienen 4 y 3 y ya las tienen a precio de oro y se forran. No me juegues a gastar para el Con solidario. lo que Pero es que la hicieron vivienda no con tenía que ser un bien especulativo. los fondos buitre, Tenía que ser fíjate, un bien les de llenaron los necesidad bolsillos Claro. de millones de euros. Pues no. Se quedaron con... Nos y vamos a ahora resulta alejar, que nos no vamos a hay alejar un poco del tema, pero bueno, Sí. no tanto. Con el tema de la vivienda, la Sareb, famosa, el banco malo que lo llamaban, se creó para comprar todos los pisos que tenían propiedad. Mucho de ese dinero salió de la Seguridad Social, del arca de la Seguridad Social. O sea, todos los españoles pagaron unas viviendas que una vez saneadas, digamos, pagada la deuda que tenía, han pasado otra vez a manos de bancos privados. O sea, el Estado compra una casa y una vez que está pagada se la da al banco privado para que la vuelva a vender a otra persona a cambio de un precio 10 veces superior. Y aquí estamos todos mirando, como las vacas pasando el tren. No, pero es que lo malo son, o sea, los inquilinos de esos pisos son ocupas. O sea, Claro. a los inquilinos de esos pisos que les han duplicado, incluso triplicado el alquiler o tal, esos son ocupas y los malos son los inquilinos y no las haré. Claro, pero lo que yo decía era eso, que se sacó el dinero de la Seguridad Social, que al final todo está hilado de tal forma que el problema de los pensionistas toca con el problema de la vivienda, que toca con el problema de los servicios públicos, los transportes y tal. Y por eso, recopilándolo todo, es el tema de la importancia que tiene la manifestación del sábado, que lo que decía, no sé quién lo ha dicho, hay que intentar llevar a esa manifestación a todo el mundo, no solo a los directamente afectados, sino que entiendan que el que hoy está trabajando, que el que hoy está estudiando para trabajar mañana, ¿verdad? Les va a afectar y se tiene que implicar hoy, porque si no, nos pilla el toro. No, si es a ellos fundamentalmente a quien les afecta, Claro. porque a los que ya estamos jubilados, Claro. luchar por el IPC y poco más. Claro, o sea, ya lo que tenéis no os lo va a quitar. Lo podéis mejorar o defender, lo que sea. Pero el futuro pinta mal para los que hoy no lo ven venir. De todas formas, yo creo que no hay que desesperarse, porque yo siempre escucho esto de que somos poca gente, que la gente no se implica, no sé qué, pero es que el mundo es así. O sea, quiero decir que no hay que desesperarse por eso, sencillamente hay que comprenderlo, saber que es así y que por mucho que te enfades, el mundo no va a cambiar en ese sentido. Y los cambios sociales grandes y fuertes y revolucionarios se han hecho por estallidos sociales, o sea, en un momento determinado, pues el 15M no hace... sí, el 15M, ¿no? El 15M no hace tanto. Anteriormente, cuando lo de la transición, pues las huelgas que hubo, las manifestaciones por la amnistía, no sé qué, son estallidos sociales. Y después de los estallidos sociales se consiguen cosas, muchas cosas, todo lo que tenemos, y luego viene la calma. Y luego viene la calma, es así históricamente, y son procesos. Y entre estallido y estallido, pues estamos la gente que estamos organizadas en movimientos sociales, en no sé qué, que vamos haciendo lo que podemos para cuando haya un nuevo estallido social que nos pille organizados por lo menos. Claro. Entonces, tener un poco esta idea en la cabeza, porque es que si no es verdad, es muy desesperante decir que la gente no se organiza, es que no se ha organizado nunca, o sea, siempre ha sido así, porque ha sido, yo lucho cuando me toca, cuando me atacan, y luego hay un X gente que lucha por mí y por todos mis compañeros, ¿no? Digamos lo que se llamaba antes la vanguardia, pues lucho por mí y por todos mis compañeros. Esto es así, históricamente ha sido así y va a seguir siendo así, o sea que mejor no nos enfademos. En definitivo, No, sí, que el 26 Todos a la a la Todos a la calle. calle.